Saludos, mi nombre es Eugenio y hoy 19 de abril vengo a compartirles los datos del avance del COVID-19 coronavirus en los países de Sudamérica, en Estados Unidos, México e Italia. Acá tenemos los gráficos de todos los países y se distingue la curva de Estados Unidos, de Italia y de Brasil, y de los demás países lo vamos a ver en otro gráfico. El corte lo hice aproximadamente a las 8:50 de la noche y ahora vamos a ver al día de hoy el total de casos de cada uno de estos países. Italia al día de hoy tiene 178.972 casos, Perú 15.628 casos, Chile 10.088, Ecuador 9.468, Argentina 2.941, Colombia 3.792, Brasil 38.654, Uruguay 592, Bolivia 564, Venezuela 256, Paraguay 208, México 8.261 y Estados Unidos 765.720. Acá tenemos la curva de los países, Estados Unidos con la mayor cantidad de casos, Italia, Brasil, y de los demás países que no se distingue bien, lo tenemos aquí. Brasil continúa con la mayor cantidad de casos, 38.654, Perú 15.628, Chile 10.088, Ecuador 9.468, México 8.261, Colombia 3.792, Argentina 2.941 y los demás países como Paraguay, Bolivia, Venezuela, que comienzan a distinguirse poco a poco. Tomando como referencia al tipo de curva que tiene Brasil, podemos ver cuál es la tendencia que está desarrollando nuestros países. Por decir, acá en Perú tenemos una tendencia un poco, o se puede decir preocupante, pero se encuentra por debajo de la tendencia de Brasil, y los demás países como Ecuador o Chile mantienen una tendencia todavía más abajo que Brasil. Argentina, Colombia tienen números menores. Ahora vamos a ver el número de casos por cada millón de habitantes. Italia, digo el número de casos, claro, por cada millón de habitantes. Al día de hoy Italia tiene 2.956 infectados por cada millón de habitantes. Estados Unidos 2.404 infectados por cada millón de habitantes. Ecuador 547, Chile 528, Perú 472, Brasil 184, Uruguay 168, Colombia 75, Argentina 65, México 65, Bolivia 50, Paraguay 29 y Venezuela 9. Ahora veamos las curvas de cada uno de los países y el número de casos activos. Al día de hoy vemos que Italia tiene este tipo de curva, aplanamientos, se notan semana tras semana, y se puede ver en estos últimos 4 días un mayor aplanamiento todavía, y están aumentando más los recuperados que los fallecidos. Y vamos a ver el número de casos activos. En Italia hay 108.257 casos activos, 47.055 recuperados y 23.660 fallecidos. Podemos ver que Italia está muy cerca de llegar al pico. Cada vez se nota más plano en la parte superior del número de casos activos, que está de azul, y podemos decir que se llega al pico cuando comience a reducirse el número de casos activos, que está de azul, y esto se logra cuando aumentan la cantidad de recuperados o también cuando aumentan menos casos diariamente. Ahora en Perú tiene este tipo de curva con crecimiento exponencial hace como 10 días, pero vemos que ahora en estos últimos 5 días se ha uniformizado el aumento de casos, que es aproximadamente 1.000 diario, y bueno, también aumentan los recuperados más que los fallecidos. Y vamos a ver el número de casos activos. Hay 8.417 casos activos en Perú, 6.811 recuperados y 400 personas fallecidas. En Chile tiene este tipo de curva, como se puede ver, un aplanamiento hace algunos días y también con un crecimiento casi uniforme. Ya hace un buen tiempo también está aumentando los recuperados, casi de la misma manera. Y vamos a ver el número de casos activos. En Chile hay 5.617 casos activos, 4.338 recuperados
y 133 personas fallecidas. Ecuador tiene este tipo de curva, un quiebre pronunciado hace una semana y bueno, aunque hubo un aplanamiento hace algunos días, ha comenzado otra vez en estos últimos 2 días a aumentar una mayor cantidad de casos. También tienen más recuperados que fallecidos, de acuerdo a los datos, porque hay mucha información que dicen de que en Ecuador hay muchos más fallecidos, pero bueno, vamos a ver el número de casos activos. 7.933 casos activos, 1.061 recuperados y 474 fallecidos. Argentina tiene este tipo de curva, casi una diagonal ya por más de 3 semanas. Podemos ver que mantiene una tendencia casi uniforme, están aumentando también los recuperados más que los fallecidos. Y vamos a ver, tiene 2.098 casos activos, 709 recuperados y 134 personas fallecidas. Colombia vemos que tiene este tipo de curva, un quiebre hace una semana que parecía un aplanamiento, pero en estos últimos 3 días ha vuelto a incrementar un poco la cantidad de casos en Colombia. Tiene más recuperados que fallecidos y en cuanto a casos activos tiene 2.902, recuperados 711 y fallecidos 179. Brasil tiene ese tipo de curva, fue el país que comenzó a tener crecimientos exponenciales. Hubo un aplanamiento hace como una semana, pero en estos últimos días ha comenzado otra vez a incrementar la cantidad de casos. No han reportado los recuperados hace como 5 días, pero continúa siendo más que los fallecidos. En cuanto a casos activos, tiene 22.166, 14.026 recuperados y 2.462 personas fallecidas. Uruguay tiene este tipo de curva, como podemos ver, era una diagonal, pero que poco a poco comienza a aplanarse más y más en el transcurso de las semanas. Al día de hoy también presentó una disminución en la cantidad de nuevos casos, tiene más recuperados que fallecidos. Y vamos a ver el número de casos activos, que son 284, 298 recuperados y 10 personas fallecidas. Podemos ver acá que desde este punto más alto, la tendencia de Uruguay ha ido a la baja, aunque la enfermedad todavía no se encuentra controlada, porque hay ondas que permanentemente incrementan todavía la cantidad. Esperemos que ya puedan controlarlo en el país uruguayo. Ahora Bolivia tiene este tipo de curva, ha incrementado en los últimos 8 días uniformemente la cantidad de casos, tiene más fallecidos que recuperados lamentablemente. Y vamos a ver el número de casos activos, son 500 casos activos, 31 recuperados y 33 fallecidos. Venezuela tiene este tipo de curva plana durante mucho tiempo con gran cantidad de recuperados, pero vemos que en estos últimos 2-3 días ha incrementado considerablemente el número de casos. Y vamos a ver el número de casos activos, 130 casos activos, 117 recuperados y 9 personas fallecidas. Veíamos hace días que parecía que Venezuela había llegado al pico, pero ha sobrepasado ese punto más alto de hace días. Ahora tiene más casos activos, entonces no podríamos decir que ha llegado al pico. Al día de hoy Venezuela tiene 130 casos activos, 117 recuperados otra vez y 9 fallecidos. Ahora Paraguay tiene este tipo de curva, como podemos ver, plano. Hace unas semanas se incrementó hace unos días considerablemente, pero los últimos 3 días han disminuido la cantidad de nuevos casos y están aumentando la cantidad de recuperados. Vamos a ver la cantidad de casos activos en Paraguay: 154, 46 recuperados y 8 personas fallecidas. México tiene este tipo de curva, se puede ver que está tomando una tendencia exponencial. Lo rescatable es que también está aumentando la cantidad de recuperados, que son más que los fallecidos. Vamos a ver el número de casos activos, que son 4.488 casos activos,
3.087 recuperados y 686 personas fallecidas. Estados Unidos. Estados Unidos es el país más afectado con la mayor cantidad de casos. Tenía un crecimiento exponencial, pero vemos que ha presentado un aplanamiento en estos últimos 2 días. Tiene más recuperados que fallecidos. Vamos a ver el número de casos activos. En Estados Unidos hay 654.020 casos activos, 71.012 recuperados y 40.688 personas fallecidas. Ahora vamos a ver la tasa de letalidad en los países. Bueno, al día de hoy en el mundo aproximadamente la tasa de letalidad es del 6.8%. Ahora, en Italia tenemos una tasa de letalidad de 13.22%, es decir, al día de hoy, que de aproximadamente 100 personas que dan positivo, 13 personas fallecen. En México una tasa de letalidad de 8.3%, Brasil 6.37%, Bolivia 5.85%, Estados Unidos 5.31%, Ecuador 5.01%, Colombia 4.72%, Argentina 4.56%, Paraguay 3.85%, Venezuela 3.52%, Perú 2.56%, Uruguay 1.69% y Chile con la tasa más baja de 1.32%. Casi solo una persona fallece de cada 100 casos positivos. Ahora vamos a ver el porcentaje recuperado ya al día de hoy en los países. El promedio a nivel global en el mundo es de 25% aproximadamente. Bueno, en Uruguay tenemos una tasa de recuperados del 50.34%, o sea, de 100 casos positivos aproximadamente ya 50 personas se encuentran recuperadas. En Venezuela la tasa de recuperados es ya de 45.7%, en Perú 43.58%, en Chile 43%, en México 37.37%, en Brasil 36.29%, en Italia 26.29%, en Argentina 24.11%, en Paraguay 22.12%, en Colombia 18.75%, Ecuador 11.21%, Estados Unidos 9.27% y el país con la menor tasa de recuperación es Bolivia con el 5.50%. Bueno, esa sería la información al día de hoy. Bueno, nos vemos en el video de mañana, Dios mediante.